Bueno, Aurelio, contanos un poquito qué es lo que tenés acá arriba de la mesa. ¿Qué es este libro? Yo sí, exactamente. Esto que está acá fue el 9 de julio del año 73 en la avenida 18 de julio. Pero no solamente eso, sino que fábrica, sanatorio, bancos, puerto, estación de ferrocarril fueron ocupados durante 15 días. Entonces todo eso había que, de alguna manera, registrarlo. Y yo hice lo que pude, registré, pero ¿qué ocurrió? ¿O qué ocurría? La gente, los que estaban ocupando, estaban, por ejemplo, en el Paso Molino, una fábrica, por decir, la Aurora, una fábrica textil, una gran fábrica. Pero no sabían lo que ocurría, por ejemplo, en Camino Carrasco. Entonces, cuando a mí llegaba a esa fábrica, que me tenía muchas veces que colar por arriba de los muros, porque estaba cercada, entonces me preguntaban qué estaba ocurriendo en Montevideo. Entonces, ¿qué pasaba? De fotógrafo me convertí de pronto en alguien que tenía que contarle lo que yo viví dentro de la noche del golpe de Estado. Por ejemplo, yo lo viví la noche del 26 de junio del 73, yo lo viví dentro de la Cámara de Senadores. Y el golpe, o sea, el 26, ya en la noche, y el 27 el golpe. Bueno, ahí, o sea, yo viví el golpe directamente. Es más, cuando salimos cuando yo había saqué, que hay fotos por ahí en este libro, hay fotos de la última sesión en la Cámara de Senadores. Yo tenía que protegerla, y cuando salimos ya prácticamente ya estaba el Palacio Legislativo con camiones cargados llenos de soldados con fusiles. Allá a lo lejos me pareció ver tanques. Y bueno, ¿cómo hacer? Cuando salí la noche cerraba. Yo no podía sacar esa foto, era quemar las que había sacado de tropa, era jugárselo. Por mi experiencia yo sabía cuando tenía que sacar una foto o cuando me tenía que aguantar y no sacarla y demorarla Pero cuando amaneció, yo me quedé cerca del Palacio Legislativo, fui y ahí estaban los soldados con sus fusiles, los tanques. Saqué la foto como pude y me fui para el diario. Pero claro, la huelga, cuando se declaró, yo no sé cuánto tiempo durará, nadie sabía, pero resultó de que en el año 64, porque esta historia está enramada con el año 64, cuando el golpe de Estado en Brasil, en una reunión de dirigentes sindicales, había propuesto Héctor Rodríguez, dirigente del gremio textil, dirigente histórico, que si en Uruguay había un golpe de Estado como el que hubo en Brasil, había que ocupar sus lugares de trabajo. Eso fue en el 64. En el 73 se ocuparon, o sea, no solamente las fábricas, sino los sanatorios, hospitales, bancos, o sea, se ocupó todo. Y todo eso había que registrarlo. Pero claro, el diario ya llevaba 17 años saliendo. Entonces yo decía, ¿qué hago con este archivo? Me daba no sé qué verlo, y que a lo mejor si la dictadura se afirmaba, podían eliminarnos a nosotros como diario, que así ocurrió. Entonces le fui a hablar con el director del diario, que era un compañero, Eduardo Viera. Digo, mira, Eduardo, o lo sacamos, o digo, porque esto es negativo, no sé lo que puede pasar. Dice, ¿y qué quieres hacer? Digo, no sé, o sacarlo o esconderlo. Digo, yo tengo un lugar aquí dentro del diario, donde ya lo tengo visto desde hace tiempo, que es un lugar ideal para esconderlo. Dice, escondelo. Y agarré con un compañero que vive ahora en Nueva York, tal, Héctor Mesa. Dije, mira, ayúdame a traer los negativos, que los quiero esconder en un entrepiso. En un entrepiso que había que subir por el hueco de donde se deslizan los ascensores. Era un lugar complicadísimo, pero al mismo tiempo imposible de que la policía se enterara de que ahí había... Yo no sabía si le iban a requisar eso, ¿no? Pero yo quería guardarlo para que no pasara nada. Y bueno, en esa madrugada subí y guardé todos esos negativos y ahí quedaron. ¿Cuántas cajas eran? No sé, eran cajas y cajas, pero como no tenía suficientes cajas, también lo puse en bolsas. Y allí los dejé, pero eran unos
unas 80.000 más o menos, 80.000 imágenes. O sea, centenares de rollos de... Un rollo de eso, por ejemplo, ¿cuántas fotos tiene? Centenares de este tipo de rollo, escondidos ahí arriba. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas fotos tiene un rollo de eso? Digo, ¿qué pasaba? Por regla general, cada rollo saca 36 fotos. Pero para el fotógrafo de un diario, muchas veces son 4 fotos, porque sacaste y tenés que revelar para entregar. Por lo tanto, no todas tienen 36, pero tienen un montón, son miles, o sea, son 80.000 imágenes, 80.000, que fueron escondidas, y te digo la fecha exacta, fue escondida el 6 de julio del año 73, en un entrepiso y subiendo por el hueco donde se deslizaba el ascensor. Y ahí quedaron, pero eso fue el 6. Pero ¿qué pasó? La dictadura seguía, y yo me preguntaba hasta cuándo se podría aguantar. Y el 9 hubo la gran manifestación, que yo pensé que sería ya como cerrar, o sea, levantar la huelga, pero no se levantó. Fue el 9 de julio, donde hubo una gran concentración y manifestación, una represión muy fuerte, y yo saqué una cantidad de fotos. Pero ¿qué pasaba? Ese lugar donde yo escondí las fotos, el 6 de julio, era un lugar complicado, porque había que subir por los cables, meter una escalera y llegar hasta allá arriba. Pero entonces las fotos de los 15 días de huelga, que no podíamos estar subiendo y poner cada rollito allí arriba. Además, era un lugar que no tenía que ser, que lo supiera la menor gente posible de que ahí estaba algo escondido. Entonces, pasaba esos rollos. Llegó el 9 de julio, hubo una gran represión, y en la noche invadieron el diario. Entonces yo tenía esos rollos ahí, y estaba mi hijo, que estaba colaborando con el diario, tenía 15 años, y yo tenía los rollos, y la policía y el ejército ahí. Es más, había tanques también, tanques de guerra. Entonces, ¿qué hacer con aquellos rollos de 15 días de huelga general? Entonces yo había previsto ya, no en el mismo lugar, en otro lugar, en el 13º piso. Había allí, que todavía sigue existiendo, el 13º piso del edificio Lapido. Había una especie de grúa que tenía una carcasa que la protegía. Yo saqué un vidrio, me colé y metí allí. Cuando estaban entrando al diario, yo escapé para arriba, dejé a mi hijo en una casa en el 6º piso, en una casa donde había 2 hermanitas jubiladas, y me dejaron dejarme. Yo me fui para allá, pero estando en eso, queriendo sacar el vidrio, siento que el ascensor empieza a marchar, y corrí hacia la escalera, y pasó el ascensor, y el ascensor iba con un soldado con un fusil, y llegó al 14 piso, tiene 14 pisos, y bajó otra vez con los soldados con fusil, y dije, está haciendo la vigilancia. Entonces esperé un rato más, y otra vez cuando sube seguía el soldado ahí, y bajaba con el soldado. O sea, estaba vigilando para arriba y para abajo el ascensor. Era todo un tema. Entonces, desesperado, tenía que hacer algo. Tenía todos los negativos de la huelga general conmigo. ¿Qué hacer? Entonces llegó un momento que ya me fui en el 13º piso. Me fui allí, y resulta que para sacar aquella masilla, yo lo único que tenía era las llaves ya en mi casa. Y empecé a sacar la masilla, y cuando subía el ascensor bajaba, me escondía. Cuando bajaba, y empecé a contar, empecé a calcular cuánto tiempo llevaba a bajar y cuánto tiempo subir. Entonces, mientras contaban 1, 2, 3, yo sacando masilla, hasta que lo saqué. Y me colé. Y metí los negativos, junto con la valijita. ¿Sacaste el vidrio entero? Saqué el vidrio entero, un vidrio vamos a decir, de 30 por 30 o 40 por 40, un vidrio entero, y me colé. Uno puede decir, ¿por qué no lo rompiste? Alguien puede decir, ¿por qué no lo rompiste? Por la sencilla razón, no solamente por el ruido. ¿Qué hacía yo con todos esos vidrios rotos? ¿Dónde los metía? Y era dejar la prueba de que ahí alguien había estado. Entonces había que sacarlo limpio, y lo saqué limpio. Y entré, y ahí te escondí, pero entonces digo, ahora me tengo que esconder yo.
O sea, entraste vos entero también adentro de la casilla. Entré era una especie de terraza sin baranda. Es una planchada de que hay en si tú vas al edificio Lapido, vas al piso 13, vas a ver que hay una especie de planchada y todavía existe la grúa. Lo que ya no tiene es la carcasa. Entonces yo penetré ahí. Pero en esa planchada, frente a mí estaba el Palacio Salvo. Yo estaba arriba en la noche. Pero en esa planchada había como una caída. Por ejemplo, había como un escalón. Y luego seguía la planchada 1,5 metros más. Y abajo yo veía el techo abovedado de la sala Nene Coutinho. Y yo me escondía aquí a lo largo. Y ahí el precipicio. Y estaba ahí escondido. ¿Era de noche? ¿Era de noche? Totalmente de noche. Eran las 11 de la noche ya todo eso. Yo estaba ahí escondido. Y hacía un frío enorme. Tengan en cuenta de que era 9 de julio. Allá arriba. Pero si digo la verdad, porque yo digo el frío, pero yo no lo sentía. Claro, por todos los nervios. Lo que sí sentía eran las manos congeladas. Me mataban las manos. Y yo ahí escondido, tirado. 1 hora, 2 horas, esperando no sé qué. Y de pronto siento como... Era como un silbido, pero no me pareció silbido, me pareció como un gritito. Y yo dije, pensé, Dios, capaz que es una rata o un pájaro nocturno que... Pero entonces siento esta vez que sí, que silbaba alguien, muy bajito. Y yo ahí tirado, escondido, me quedé, digo, me descubrieron. Si entraban y me daban un soplido, caía al principio 13 pisos abajo. Y yo allí escondido y no. Y volvió a silbar esta persona, pero era un silbido cómplice. No un silbido, era un silbido como que no quería que se enterara otro que estaba. Entonces saqué la cabeza. Veo la cara de Don Oscar. Don Oscar era, vamos a decir, el vigilante del edificio, una especie de... portero. El que reparaba, que cuidaba. Y veo a Don Oscar tenía un bigote grande, como de morsa, y lo veo a él, y me dice, venga, me dijo él, que tengo un lugar donde esconderlo. La noche se me hizo día. Salí de mi precario escondite, me metí ahí, dice, venga, dice, en el 6º piso, yo dejé a mi hijo en el 4º piso, dice, en el 6º piso, dice, tengo 3 compañeros suyos escondidos ahí, venga que los escondo ahí. Yo nunca olvidé a Don Oscar, nunca lo olvidé.